Las inundaciones en Texas son un acto de Dios, según Caroline Levitt, sonriendo para defender a Trump. Sí, o sea, en Estados Unidos, en inglés de Estados Unidos, Act of God significa desastre natural. Yo traduzco, ustedes lo saben, soy traductor especializado en cuestiones técnicas, y traduzco muchas cuestiones de seguridad y seguros de responsabilidad civil y seguros de daños materiales. Y los seguros siempre hablan de acts of God y se traduce como desastres naturales. Evidentemente lo que aconteció en Texas, es un desastre natural. El caso es que algunas de sus consecuencias se pudieron haber evitado si Donald Trump y Elon Musk no hubieran arrancado la mayor parte de su personal a la agencia de meteorología. Es como la DANA en España. La DANA es un evento natural, desafortunadamente, ocurre de cuando en cuando. La Agencia Española de Meteorología, la EMET, advirtió que podía ocurrir, advirtió que estaba ocurriendo, pero las autoridades de Valencia, principalmente el presidente Mazón, que estaba de comida, larga comida de muchas horas, con una periodista, no dieron la alarma hasta que la gente ya se estaba ahogando, pudiéndola haber dado horas antes. Entonces, ¿es un desastre natural? Por supuesto que es un desastre natural, pero ¿cómo abordas el desastre natural? Es lo que cambia el número de muertos que tienes. Donald Trump y Elon Musk han creído que despidiendo a la gente de los responsables de la meteorología y de las previsiones meteorológicas en Estados Unidos, estaban quitándole fuerza a la idea del cambio climático en el cual ellos no creen. Ni Aznar, por cierto. Aznar tampoco cree en eso. Y seguramente Feijóo tampoco. Pero lo que estaban haciendo era desproteger a grandes sectores de Estados Unidos porque la cantidad de datos meteorológicos que se generan en una extensión territorial tan vasta como la de Estados Unidos, que es el tercer o cuarto país más grande del mundo, necesitan muchísima gente que digiera esos datos para determinar las predicciones meteorológicas, pues esas no vienen dadas por las observaciones. Las observaciones tienen que ser interpretadas y digeridas por personas que sepan lo que están haciendo, muchas veces con modelos estadísticos enormemente complejos que no cualquiera sabe usar. Y el resultado es que muere gente. ¿Cómo? Tengo aquí algo que ya no lo pude meter, pero lo voy a meter. Porque creo que es enormemente revelador respecto de esto mismo, de que tienes gente que sabe de meteorología, pero los echas porque ¿qué van a saber ellos? Y entonces teníamos una organización que se llama la Defensa de la Salud de los Niños, que no defiende la salud de los niños, es una organización antivacunas que hizo hace mucho tiempo el actual secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., la Children's Health Defense, Defensa de la Salud de los Niños, retuitea lo que dijo el secretario Kennedy sobre el confiar en los expertos. Tenemos que stop, de confiar en los expertos. Confiar en los expertos no es una característica de la ciencia, no es una característica de la democracia, es una característica de la religión y es una característica del totalitarismo. A ver, vamos a tratar de analizar qué quiere decir esto. Quiere decir que las personas que no saben nada respecto de un tema, meteorología, vacunas, gestión de espacios agrícolas, las personas que no saben nada de los temas son las que deben tomar las decisiones. Porque los expertos, las personas que saben, las personas que han estudiado, las personas que tienen los datos y que pueden demostrar verificablemente la existencia y la validez de esos datos mediante una constatación sencillísima a través del método científico, que te permite verificar las afirmaciones, creas en ellas o no, ellos no. Eso es religión y totalitarismo. ¿Se dan cuenta cómo da vueltas las cosas hasta llegar al doble hablar, al double speak? No me acuerdo cómo se tradujo al español, lo siento. De 1948, de 1984, de Orwell, donde la verdad es mentira y la mentira es verdad.
donde confiar en los expertos porque saben de lo que están hablando es un error. Confiar en el que no sabe absolutamente nada ni tiene ninguna preparación, como esta bestia que es Robert F. Kennedy Jr., eso sí es democracia y eso sí es ciencia, porque no saber es ciencia, saber es religión. Y esto es lo que está manejando no solo la realidad en los Estados Unidos, realidad que lleva a la muerte de seres humanos de verdad. Niños ahora, que es lo más trágico que hay. Sino mañana, no solo en Estados Unidos, sino en los países donde pueda llegar al poder alguien como Feijóo y asesores Aznar, que no creen en el cambio climático, y los terribles acontecimientos de la Dana, que costaron alrededor de 300 muertos, van a costar miles. Miles. Y donde la negativa a darle atención médica a los ancianos, porque se van a morir de todos modos, puede causar decenas de miles de muertes horrendas, como las que sufrieron los ancianos que murieron encerrados en sus habitaciones en las residencias siniestras de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que se negó a medicalizar las residencias, es decir, a llevar médicos a atender a los residentes ancianos con COVID, y se negó a trasladar a esos pacientes a instituciones hospitalarias donde pudieran recibir atención, porque se iban a morir de todos modos. Sí. El punto es cómo, con cuántos dolores y cuándo. No hay que confiar en los expertos. También es lo que decía López Obrador. ¿Cuánta ciencia se necesita para sacar petróleo? ¿Cuánta ciencia se necesita para hacer carreteras? No se necesita tanta ciencia para... Y pues resulta que sí se necesitaba. Se pierde dinero, se retrasa el avance, sufren personas y muchas mueren. Ahí es exactamente donde estamos ahora. Deberíamos estar más preocupados, de verdad.